Nos encontramos, queridos hermanos, en esta primera semana de septiembre, mes de la Biblia, mes dedicado a la Sagrada Escritura. Y se nos invita a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Y esta ocasión, nuestra comisión de animación de vida comunitaria de las asambleas de las comunidades eclesiales de base han preparado un material para reflexionar en torno a la Sagrada Escritura. Así que vamos a desarrollar, así como lo hicimos durante el mes de agosto, esta serie de pequeñas reflexiones en torno a cada tema según la semana. Gracias por escucharnos y gracias a los que también van a compartir este momento. Como se nos había dicho, desde el taller diocesano se va a reflexionar en torno al Evangelio de San Juan. Este Evangelio que está fuera de los 3 evangelios sinópticos, tiene su propia fuente. Y justamente en San Juan algunas referencias son totalmente distintas a lo que encontramos en los evangelios llamados sinópticos. Vamos a ver y escuchar el inicio del Evangelio justamente de San Juan, lo que llamaríamos el prólogo del Evangelio. Es un conjunto, es un vistazo a la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta la plenitud de los tiempos. El prólogo ya nos ayuda a entender que el cuarto Evangelio es distinto de los otros. Aquí se presenta Jesús como la palabra de Dios personificada, que existía siempre junto al Padre y que era Dios. Y esta palabra trasciende infinitamente al mundo y la historia, pero a la vez es una palabra creadora. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y en ella, en la palabra, está la vida que ilumina a los hombres, a la humanidad. Esta palabra estaba desde el principio de la creación y por medio de ella todo fue creado. Todo lo cuanto existe es una expresión de la palabra de Dios. Aún estando presente en todo, el Verbo ha querido meterse más aún junto a nosotros y por eso se ha hecho carne en Jesús. Ha vivido en medio de nosotros, ha desarrollado su misión y ha vuelto al Padre. Es el misterio de la encarnación. Dios tiene un rostro humano. Juan nos advierte que las tinieblas del mundo no reconocieron a esta palabra. Juan anticipa el tema del eterno conflicto entre la luz y las tinieblas. Así que, queridos hermanos, para iniciar este momento, podemos tomar nuestra escritura y vamos a leer lo que llamamos el prólogo de San Juan, del capítulo 1, versículos del 1 al 14. En este caso, también vamos a escuchar y ver un fragmento de este prólogo de Juan para iniciar este momento, y ya volvemos con la oración con la que también nos dispondremos a la voz del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¡Este es aquel a quien me refería cuando dije, el que viene después de mí es más importante que yo, porque él existía mucho antes que yo! Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, el Mesías. Señor, si tú eres la palabra, háblanos. Si tú eres la luz, ilumínanos. Si tú eres la vida, vivifícanos. Si tú eres la verdad, enséñanos. Si tú eres el camino, condúcenos al Padre. Si tú eres la resurrección, resucítanos. Si tú eres el pan vivo, aliméntanos. Si tú eres el agua viva, sácianos. Si tú eres el pastor, guíanos a tus pastos de salvación. Si tú eres el hombre nuevo, haznos hombres nuevos a nosotros. Si tú eres el vino nuevo, embriáganos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado este prólogo de Juan. Podemos retomar la lectura de estos primeros 14 versículos del primer capítulo de Juan. Vamos a ir tratando de desmenuzar con ayuda del material lo que nos proporciona esta primera semana de reflexión. Primero, Jesús es la palabra única y eterna, y que esta palabra se hizo carne, se hizo debilidad. Baja como Dios y se hace hombre para el final de su vida terrena. Sube nuevamente, pero sube con nuestra humanidad, cambiando por completo el concepto de eternidad que nos venía presentando la primera alianza. Dios creó todo mediante su palabra. Recordamos el Génesis. Todas las criaturas son una expresión de la palabra de Dios. Es importante reconocer este primer elemento. La palabra viva de Dios, la palabra hecho carne, está presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no le vencieron.
El prólogo de Juan nos introduce a un personaje importante como es Juan Bautista. Juan Bautista vino a ayudar a la gente a descubrir esta presencia luminosa y consoladora de la palabra de Dios. Una época en que había personas que creían que Juan el Bautista era el Mesías. Pero el prólogo aclara diciendo: Juan no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. Esta palabra de Dios que se manifiesta en la naturaleza, en la creación, en el mundo, se manifiesta también en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Dios. Cuando se habla de mundo, Juan quiere indicar un sistema, sea el del imperio como el de la religión de la época, sistemas cerrados y por tanto incapaces de reconocer y de recibir la presencia luminosa de la palabra de Dios. El mundo no lo reconoció ni acogió a la palabra. Desde los tiempos de Abraham y Moisés, la palabra vino a los suyos, pero no lo reconocieron. Los suyos no la reconocieron. Pero aquellas personas que se abrieron aceptando la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. La persona llega a ser hijo de Dios no por propio mérito, sino por el hecho de confiar y creer que Dios nos acepta y nos acoge. La palabra entra en la persona y hace que ésta se sienta acogida por Dios como hijo, como hija. Dios no quiere estar lejos de nosotros. Por esto su palabra se hace cercana a nosotros y se hace presente en la persona de Jesús. Recordemos aquella frase del prólogo que también encontramos en el Ángelus: la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Si volvemos al Éxodo, en el Antiguo Testamento, ciertamente Dios no habitaba en una tienda, no moraba en una tienda en medio del pueblo. Ahora la tienda donde Dios mora con nosotros es Jesús, el que es lleno de gracia y de verdad. Y Jesús viene a revelar quién es este Dios que está presente en todo. Entonces, qué interesante está este elemento para comprender la presencia de Dios. Los versos de este prólogo nos dan testimonio de Juan Bautista. Juan Bautista inicia su predicación antes que Jesús. Pero Jesús existía antes que él, porque Jesús era Dios. Entonces, queridos hermanos, si logramos entender esto, podríamos entonces reflexionar en torno a algo que nos llame la atención del texto. ¿Y qué podríamos decir a la luz de esta reflexión? ¿Cuál sería la meditación que se nos puede invitar a hacer? Jesús es la luz, Jesús es la verdad, Jesús está presente en todo, Jesús se ha encarnado por amor. Jesús se ha hecho parte de nuestra historia. No ha sido un Dios que se ha quedado en la especulación, no ha sido una imagen de Dios que se ha quedado en su gloria para que nosotros simplemente le atribuyamos alabanzas, ofrendas. Es un Dios que ha querido hacerse uno de nosotros. Y su resurrección ha glorificado también nuestra humanidad. Cuando leemos este prólogo en medio de cada una de las ideas que hemos comentado, podríamos nosotros decirle al Señor hoy gracias. Gracias porque quieres estar junto a nosotros, quieres morar con nosotros, quieres estar entre nosotros. Es un Dios cercano, es un Dios que, utilizando aquella palabra que marcó el inicio del pontificado del Papa Francisco, es un Dios que nos primerea, que sale primero al encuentro, que no espera. Es un Dios que sale y se presenta a la humanidad herida, a la humanidad incrédula, a la humanidad desconfiada,
a la humanidad que en medio de tantas ofertas de hoy ya no encuentran en Jesús esta palabra de vida, esta verdad. Pero Dios sigue saliendo al encuentro. Dios sigue saliendo al encuentro de cada uno de nosotros y todos los días. Es que no podemos buscarle un fin a la paciencia de Dios. Dios tiene tanta paciencia con nosotros que cada día quiere salir a nuestro encuentro. Y esta palabra que se ha hecho carne, que habitó entre nosotros, sigue permaneciendo entre nosotros y quiere salir a nuestro encuentro. Cuando leemos este prólogo de Juan, podríamos también preguntarnos a la luz de este texto, ¿cómo vivo o cómo debe vivir la persona que se identifica con Jesús? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Es muy fácil ser llamado cristiano, pero no es tan fácil vivirlo, porque la etiqueta se coloca, se pone, pero lo que significa el ser cristiano, lo que en realidad debe ser el cristiano, es muy distinto. No todo el que me diga Señor, Señor. Por eso el cristiano no simplemente tiene que quedarse con el nombre, con la etiqueta. Y nos encontramos a Juan el Bautista, cuya figura, sobre todo, se presenta con más fuerza y se medita con más fuerza en el Adviento, en la Navidad. Juan no era la luz, Juan era un testigo de la luz. En medio de también esta dimensión misionera a la cual estamos invitados y a la cual la diócesis también nos invita a hacer comunión misionera, y de frente al próximo mes de octubre, mes de las misiones, bueno, ¿cómo puedo ser yo testigo de la luz? ¿Y cómo puedo presentarle a mis hermanos la luz de Cristo? La luz de Cristo, no mi propia luz. No presentarme yo, no siendo yo el protagonista, siendo testigo de la luz. ¿Y a qué nos podríamos comprometer para esta semana? Hagamos una revisión de nuestra vida. Busquemos en nuestro interior. Y podríamos anotarlo en un cuaderno, en un lugar personal. Aquellas cosas que no me ayudan a que el Señor realmente viva en mi corazón. Aquellas cosas que hacen que el Señor no pueda realmente morar en mi corazón auténticamente. Que yo no le permito hacer de mi vida un testimonio de su luz. Y el segundo gran elemento, que también esperemos que ya esté presente, es hagamos en nuestro hogar, en un lugar especial, un altar, un santuario, para que la palabra se encuentre presente. El primer elemento es poner un espacio a la palabra, un espacio físico, que la palabra esté ahí presente, que podamos verla. Pero qué importante será también, no solamente que esté ahí, sino que podamos acceder a ella, a lo que nos da. La palabra era Dios, la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. Nos encontramos la próxima semana con el segundo tema que nos propone este material. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.